Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con Javiera Parada Ortiz, quien es candidata en la interna de Revolución Democrática, que tiene elecciones el 25 y 26 de enero próximo. Javiera, bienvenida a Iquique Televisión. Muchas gracias. Bueno, tú eres actriz, ex agregada cultural en Estados Unidos durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. A propósito de eso, quería partir la entrevista con la coyuntura, ¿cierto? Con este tema que se ha planteado de Fernanda Bachelet, precisamente, ¿cierto? Quien se designó como agregada comercial en Estados Unidos. Y hay todo un cuestionamiento, ¿cierto? Por el alto nivel de renta, digamos, y por su inexperiencia en el fondo, porque es una persona que lleva muy poquito después de haberse titulado. ¿Qué te ha parecido todo esto, digamos, ¿cierto? Con esta circunstancia tuya de haber sido también agregada cultural? Sí, mira, yo desde hace muchos años, a partir del 2005, 2006, que entré a trabajar a Cancillería en el Departamento Cultural, he sido, junto a un gran número de personas del sector cultural, hemos abogado por la profesionalización de las agregadurías culturales, que es el ámbito que yo conozco. Porque es verdad que en Chile, a diferencia del resto de los países del mundo, las agregadurías culturales no están sujetas a un canon profesional. Entonces, se han utilizado muchas veces para agradecer participaciones en campaña, etcétera, etcétera. Si bien también hay agregados que han hecho su trabajo y que son gestores, pero también es verdad que a veces han habido nombramientos a artistas para agradecerles algún tipo de cosa. Y nosotros como trabajadores del mundo de la cultura desde hace muchos años y la necesidad urgente de que esto se profesionalice, porque cada año casi cambia todo el plantel de los agregados culturales, y eso significa que la gente tiene que volver a aprender cómo funciona el Ministerio de Relaciones Exteriores, cómo se pueden financiar los proyectos. Son cargos que no tienen... sigo hablando de los agregados culturales, no tienen presupuesto asociado, entonces tú tienes que tener capacidad como gestor para buscar esos recursos. Entonces esto de que los cambien a casi todos los años hace que entre gente cada 4 años que tenga que invertir mucho tiempo en aprender cómo funciona esto. En este caso específico que ha habido esta polémica, primero digamos por la inexperiencia y segundo por el nivel de renta, digamos. Me imagino que el nivel de renta pertenece a un escalafón, no sé. Sí, el nivel de renta tiene que ver con las rentas que tienen los funcionarios internacionales y no son sueldos, sino que muchas veces son gastos para vivir y son escalafones internacionales que tienen que ver con el costo de la vida en cada ciudad. Pero más allá de eso, yo soy muy partidaria de que estos cargos sean cargos de alta dirección pública o que hayan méritos para poder acceder a esos cargos, porque son cargos con mucha responsabilidad. La agregaduría cultural, por ejemplo, en la que yo estuve en Estados Unidos, cubría todo el país. Todo el resto de países, Perú, Argentina, Brasil, España, Francia, tienen más o menos 7 agregados culturales en ciudades estratégicas en Estados Unidos. Chile simplemente tiene 1 y que a día de hoy no está nombrado. Por lo tanto, yo creo que estas polémicas deben ayudar a que nosotros profesionalicemos aún más el servicio exterior, que es fundamental para Chile en todos los ámbitos, en el económico, en el cultural. La cultura es una gran herramienta de diplomacia. Muchas veces tenemos conflictos políticos con algunos países, pero nuestras relaciones culturales siguen siendo muy ricas. Con Bolivia durante muchos años hemos tenido, bueno, ¿para qué les voy a decir a quienes nos están viendo? Porque en esta zona el intercambio cultural con Perú y Bolivia es muy rico, más allá de que hayan momentos en que hay tensiones políticas. Entonces, yo creo que estas polémicas deben ayudarnos a que desde las distintas instancias, desde el Congreso, desde el Poder Ejecutivo, desde los partidos políticos, se tenga conciencia de la necesidad de la profesionalización de estos cargos. Ok, vamos a las elecciones, ¿cierto? Hay 3 listas que están participando en estas elecciones. Sí o sí va a ser mujer, digamos, ¿cierto? La próxima presidenta de Revolución Democrática. Son 3 mujeres las que están participando. Y se produjo una polémica aquí porque tú hablaste en una entrevista que dijiste que había una crisis profunda en Revolución Democrática y Giorgio Jackson no le pareció esto, ¿cierto? Dijo que tú de alguna manera habías excedido un poco la crítica. ¿Por qué dices que hay una crisis profunda? Mira, yo creo que
Bueno, primero ese es el titular de una larga entrevista que duró 2 horas. Okay. Y yo creo que en lo que hay coincidencia en las 3 listas es que en Revolución Democrática los últimos años no hemos estado a la altura de lo que nosotros le prometimos a la ciudadanía. Eso dijiste tú, que no ha estado a la altura. ¿Por qué no han estado a la altura? Porque nosotros nacimos como una promesa de que la política tiene que ser una actividad donde prime la probidad, donde prime la transparencia, donde prime la fraternidad y la participación. Y yo creo que han habido algunos problemas administrativos, todos subsanables. Nadie nace sabiendo dirigir un partido, se aprende haciéndolo. Por lo tanto, yo creo que evidentemente en un partido que tiene 6 años, a veces pecamos de inexperiencia y eso nos ha significado ciertos problemas administrativos que se están en vías de resolver, pero que ha hecho que muchas veces estemos en los diarios por ese tipo de problemas, más que por estar solucionando tanto de los problemas que hoy día existen en Chile. Precisamente, ¿cierto? Una de las críticas que se le hace en este minuto, ¿cierto?, a toda la oposición, aquí entran tiros y troyanos, digamos, ¿cierto?, es que de alguna manera no hay un liderazgo, no hay propuestas, ¿cierto?, no hay oposición en el fondo, ¿cierto? Uno ve de repente que el gobierno se dispara a los pies, digamos, en muchas cosas, y uno no ve a la oposición unida, ¿cierto?, planteando alternativas, en fin, y un poco proyectándose, porque este gobierno, digamos, tiene 3 años más, pero va a tener que la oposición tener un candidato, más de uno, y eso no ha ocurrido, y tú en ese sentido también apuntas a unas políticas de alianza, digamos, que entiendo yo también forman parte, digamos, de tu propuesta como candidata. Políticas de alianza, digamos, con la gente de la ex nueva mayoría, en fin, o con el sector más progresista de la oposición. Mira, la lista que yo encabezo, porque es una lista colectiva, donde nos hemos reunido diversos sectores del partido, que hemos estado en otros momentos con posturas distintas. Nosotros creemos que Revolución Democrática, como tú bien dices, tiene un rol y una responsabilidad al interior del Frente Amplio, que es nuestra coalición, nuestro domicilio político, que nosotros fuimos parte de la creación de este Frente Amplio, que no está solo conformado por partidos políticos, sino también por movimientos sociales y también por militantes independientes que no tienen partido. Nosotros creemos que Revolución Democrática tiene la responsabilidad de liderar este espacio y que el Frente Amplio tiene la responsabilidad también de liderar la oposición, porque efectivamente en Chile hay un agotamiento de un periodo histórico que se le ha llamado la transición. Luego discutimos cuándo terminó, si terminó o no, pero la coalición que lideró ese periodo ya no existe, que fue la concertación. Y efectivamente el nuevo intento que hubo llamado Nueva Mayoría hoy día ya no existe tampoco. Entonces nosotros creemos que es desde el Frente Amplio donde va a surgir una propuesta desde la izquierda, desde el progresismo a los chilenos y las chilenas que hace un año decidieron votar mayoritariamente por la derecha. Y eso también tiene que ver porque no ven en nosotros las suficientes propuestas concretas para mejorar su vida. Y nosotros creemos que en la lista Unidas para Crear, Revolución Democrática tiene todo el potencial, todos los liderazgos, los conocimientos para poder liderar este proceso, porque nosotros vemos con mucha preocupación lo que está ocurriendo en el mundo. Sí, precisamente eso te quería preguntar, porque de alguna manera, cierto, esta gente que se quedó huérfana, entre comillas, de la concertación o de la nueva mayoría y que de alguna manera veía alguna posibilidad en el Frente Amplio, cierto, en este grupo nuevo, podría eventualmente, digamos, ocurrir el fenómeno de Bolsonaro en Brasil o de Trump en Estados Unidos, en fin, y optar por José Antonio Kast, que acaba, cierto, en la encuesta Criteria Research de ayer, de figurar con 12%, digamos, de intención de voto de la gente, y eso es indicativo, digamos, el que lidera la lista. Totalmente. Nosotros vemos con mucha preocupación esto. Nosotros vemos cómo la derecha está avanzando en el mundo. A mí me tocó, por el trabajo que tenía, estar en Brasil un mes antes de la elección, en 2 festivales de teatro, y la verdad no existía conciencia del peligro real de que Bolsonaro ganara. Y esto es porque yo creo que las izquierdas no han estado leyendo lo que está ocurriendo. O sea, yo también me tocó estar en Estados Unidos antes de que ganara Trump,
y durante mucho rato se dijo que era imposible que ganara Trump. Y cuando ya era inminente que iba a ganar, ya era imposible hacer nada. Sí. Bueno, la gente que vive en Estados Unidos, yo entiendo que tenía bien claro que Trump tenía hartas posibilidades de ganar, digamos, en el sentido de que tú veías las conversaciones, en fin. Pero eso fue muy al final, en el mundo más relacionado con el Partido Demócrata. Yo estuve en muchas conversaciones donde se decía que era imposible, y claro, cuando ya quedaban 1, 2, 3 meses frente a la elección y que ya no se podía hacer nada. ¿Y eso por qué podría pasar o eventualmente en un escenario, digamos, pasar también acá en Chile? ¿Es un tema de que la gente ya se aburrió, que no le crea a los candidatos, que no le crea a la izquierda, que no le crea a la gente? Tenemos algunos diputados en el Frente Amplio, ¿cierto?, que son bastante, entre comillas, díscolos, no sé si llamarlo de esa manera, ¿cierto? Florcita Motúa, ¿cierto?, hace noticia por algunas cosas, Pamela Giles por otras. Ahora tenemos el tema, ¿cierto?, de Gabriel Boric, que ha estado en el tapete de la opinión pública a raíz, digamos, de este impasse con esta polera, en fin. Y uno dice, bueno, estos no son los políticos que yo quiero para el país, digamos, que van a renovar la política. Bueno, yo primero quisiera decir que la bancada del Frente Amplio ha sido la bancada que ha votado más ordenadamente en este año. Más allá de que hayamos estado algunas veces en la prensa por noticias que no son las que nosotros querríamos, que es por impulsar leyes que solucionen los problemas de pensiones, los problemas del sistema de salud, los problemas en la educación, los problemas medioambientales, que en esta región son importantes. Sin embargo, pese a que a veces se ven estos destellos individuales, que son muy propios de esta época y no están solo en el Frente Amplio, están repartidos en toda la política. Nosotros creemos que efectivamente nosotros tenemos una responsabilidad porque nosotros vinimos a subir los estándares de la política. Por eso no nos metimos a otros partidos políticos, incluso alguna gente se salió de algunos partidos para formar Revolución Democrática y el Frente Amplio. Entonces creemos que tenemos una responsabilidad mayor, que no tiene que ver con ser personas intachables en nuestra vida personal, porque los seres humanos nos equivocamos y la política la hacen los seres humanos, por lo tanto uno a veces comete errores. Creo que primero hay que asumirlos y aprender para no seguirlos cometiendo. El caso de Boric, a propósito de eso, de reconocer errores, también dice que él ha cometido muchos errores y que, claro, los reconoce, pero es una persona que ha tenido muchos hierros, digamos, en su conducta política. Mira, yo creo que Gabriel Boric es uno de los grandes políticos de Chile. Creo que se ha disculpado por sus errores y creo que la derecha mañosamente está usando a Gabriel Boric para empatar la cancha en relación a los terribles crímenes de lesa humanidad que cometió la dictadura cívico-militar durante 17 años en Chile, con el apoyo de todos los partidos de derecha. Entonces, no vengan aquí a emparejar la cancha. El diputado Boric se ha disculpado, el diputado Boric es una persona que ha logrado articular conversaciones más allá del Frente Amplio, que participó en la comisión sobre infancia, a la que lo convocó el gobierno junto a la diputada Natalia Castillo. Es una persona que creo que tiene la honestidad suficiente para reconocer sus errores, y eso es lo que la gente que nos está viendo espera de sus políticos y que aprendamos. Por último, cierto, en esta encuesta que yo te mencionaba, donde aparece Kast, la segunda persona que aparece es Beatriz Sánchez con un 10%. ¿Es Beatriz Sánchez en este minuto la candidata del Frente Amplio o es muy prematuro todavía eso? Bueno, yo creo que eso hay que preguntárselo a Beatriz Sánchez, pero yo creo que sin duda Beatriz Sánchez fue un aporte enorme a la consolidación del Frente Amplio. Ella aportó una frescura desde su independencia, desde su feminismo, desde su experiencia en medio y de su lectura política de la realidad, que fue súper importante para que el Frente Amplio se transformara en el actor político que es hoy día, que tenemos grandes perspectivas por delante, pero eso nos da grandes responsabilidades, porque frente al auge de la extrema derecha, de discursos de odio, de discursos totalitarios, la responsabilidad de la izquierda, de los partidos progresistas, es darle propuestas a la gente que les den certezas, porque la gente tiene miedo hoy día a envejecer, tiene miedo a enfermarse, tiene miedo a tener hijos porque no saben cómo los van a educar, y nosotros tenemos la responsabilidad, al mismo tiempo de cautelar que los órganos del Estado funcionen bien, de armar un proyecto transformador que le ofrezca derechos a las chilenas, a los chilenos, a quienes vienen a vivir a nuestro país, y asegure que las libertades individuales sigan siendo resguardadas. Bueno, muchas gracias, Javiera, por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias.
Javiera Ortiz, Parada Ortiz. Javiera Parada Ortiz, ¿cierto? En este especial de prensa en Iquique Televisión.